Comisión Teológica Internacional. La reciprocidad entre fe y sacramentos en la economía sacramental. Capítulo 1. Fe y sacramentos. Pertinencia y actualidad. 1.1. La oferta salvífica divina se vertebra sobre la interrelación entre fe y sacramentos. Partiendo de la Escritura. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y quédate curada de la enfermedad. En medio de la multitud que le apretujaba, la hemorroísa toca a Jesús con fe y recibe una curación, como símbolo de la salvación que Jesús trae para la humanidad. El caso de la hemorroísa muestra cómo la fe brota del encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. La fe se ubica en el ámbito de las relaciones interpersonales. Muchos enfermos trataban de tocar a Jesús, pues de él salía una fuerza que los curaba a todos. Sin embargo, en Nazaret no hizo muchos milagros por su falta de fe. Tampoco satisfizo la curiosidad de Herodes. La humanidad de Jesucristo es causa efectiva de la salvación de Dios. Sin embargo, esta eficacia no reviste un carácter automático, requiere un contacto adecuado con ella, humilde, suplicante, abierto al don. Todas estas actitudes desembocan en la fe, como el medio más apto para recibir la oferta de salvación. La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios, revelado en Jesucristo. Los sacramentos de la Iglesia prolongan en el tiempo las obras de Cristo durante su vida terrena. En ellos se actualiza la fuerza sanadora que emana del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, para sanar de la herida del pecado y donar la nueva vida en Cristo. Y de la tradición. En la economía trinitaria de la salvación se da una rica imbricación entre fe y sacramentos. La fe y el bautismo son, empero, dos modos de salvación mutuamente inherentes e inseparables, pues la fe, en efecto, se perfecciona mediante el bautismo, y el bautismo, por su parte, se fundamenta mediante la fe, y los dos alcanzan su plenitud mediante los mismos hombres. Efectivamente, lo mismo que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, así también somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ciertamente va delante de la confesión de fe, que introduce en la salvación, pero le sigue el bautismo que sella nuestro asentamiento. La relación personal con el Dios Trino se realiza mediante la fe y los sacramentos. Entre la fe y los sacramentos se da una ordenación mutua y una circulación. En una palabra, una reciprocidad esencial. No obstante, como atestigua Basilio en el texto recién citado, la confesión de fe precede a la celebración sacramental, mientras que la celebración sacramental afianza, sella, fortalece y enriquece la fe. Sin embargo, hoy en día en la práctica pastoral esta interrelación se encuentra con frecuencia desdibujada o incluso ignorada. 1.2. Crisis actual de la reciprocidad entre fe y sacramentos. A. Fe y sacramentos. Una reciprocidad en crisis. Constatación. Ya en 1977, la Comisión Teológica Internacional, refiriéndose al sacramento del matrimonio, advirtió la existencia de bautizados no creyentes que demandaban el sacramento del matrimonio. Este hecho, decían, plantea interrogantes nuevos, de profundo calado. Desde entonces, esta realidad no ha dejado de crecer y generar malestar en la celebración de los sacramentos. Además, esta problemática no se circunscribe en exclusiva al sacramento del matrimonio, sino que abarca todo el organismo sacramental, en particular en la iniciación cristiana, allí donde por su misma naturaleza la reciprocidad fe y sacramentos habría de sellarse, se detecta con bastante frecuencia preocupación e intranquilidad. Raíces teológico-filosóficas. A pesar de que la disociación entre fe y sacramentos se debe a factores diversos, según los contextos sociales y culturales, una mirada que no quiere permanecer en un nivel superficial ha de preguntarse por las raíces últimas de esa fractura. En primer lugar, más allá de las posibles carencias de la catequesis y de ciertas unilateralidades culturales contra el pensar sacramental, se da un factor filosófico muy arraigado que destruye la lógica sacramental. Una línea
extendida de pensamiento que arranca desde la Edad Media, nominalismo, y llega hasta la modernidad. Se caracteriza por un dualismo antimetafísico que disocia el pensar del ser y rechaza categóricamente todo tipo de pensamiento de carácter representativo, como sucede hoy en la posmodernidad. Esta perspectiva rechaza la huella del creador en la creación, es decir, que la creación sea un espejo, imagen sacramental del mismo pensamiento del creador. De esta manera, el mundo ya no aparece como una realidad expresamente ordenada por Dios, sino como un mero caos de hechos que en el hombre con sus conceptos ha de ordenar. Ahora bien, si los conceptos humanos ya no son algo así como sacramentos del logos divino, sino meras construcciones humanas, entonces se da una ulterior disociación entre el acto personal de la fe y cualquier representación conceptual compartida acerca de su contenido. En suma y como aspecto decisivo, cuando se niega la capacidad de la razón para conocer la verdad del ser, metafísica, se está implicando la imposibilidad de acceder a conocer la verdad de Dios. En segundo lugar, el saber científico y tecnológico de tanto prestigio en nuestros días tiende a imponerse como modelo único en todos los ámbitos del conocimiento y para todo tipo de objeto. Su orientación radica hacia la certeza del tipo empírico y naturalista. Se contrapone no solamente al conocimiento metafísico, sino también al conocimiento de tipo simbólico. Si bien el conocimiento científico pone de relieve la capacidad de la razón humana, sin embargo, no agota todas las dimensiones de la razón ni del conocimiento, ni cubre todas las necesidades cognitivas para una vida humana plena. El pensar simbólico, con su riqueza y plasticidad, por una parte recoge y elabora reflejamente las dimensiones éticas y afectivas de la experiencia, y por otra, toca y transforma la estructura espiral y cognitiva del sujeto. Por esto, junto con el conjunto de las tradiciones religiosas de la humanidad, la transmisión de la revelación con su carga cognitiva concomitante se sitúa en el ámbito simbólico, no en el empírico y naturalista. La realidad sacramental de la participación en el misterio de la gracia solo puede entenderse en la unidad de esta doble dimensión de la experiencia simbólica, cognitiva y performativa, allí donde reina el paradigma cientificista, que es ciego para el pensamiento simbólico, se obstruye en el pensamiento sacramental. En tercer lugar, debemos señalar todavía un cambio cultural significativo, propio de la nueva civilización de la imagen, que plantea un nuevo problema a la clarificación teológica de la fe sacramental. Si bien es cierto que la modernidad racionalista minimizó el valor cognoscitivo del símbolo, la posmodernidad contemporánea, sin embargo, exalta con gran intensidad el poder performativo de las imágenes. Así se hace necesario superar el prejuicio racionalista moderno contra el valor cognoscitivo de los símbolos, sin caer en el exceso opuesto, posmoderno, que reconduce la efectividad del símbolo hacia el poder emocional de la representación, vacía de referencia. En otras palabras, la inteligencia cristiana debe perseverar la originalidad del sacramento cristiano, del riesgo de un doble vaciamiento. Por un lado, la reducción del símbolo sacramento al estatuto de un mero signo cognitivo que simplemente reconoce más fácil los significados doctrinales de la fe, sin operar transformación alguna, eliminación de la dimensión performativa. Y por otro lado, la reducción del símbolo sacramento a la pura sugerencia estética efectuada mediante su escenificación ritual, de acuerdo con la lógica de una mera representación que reemplaza la adhesión a la realidad simbolizada del misterio, supresión de la dimensión cognoscitiva. Distorsiones de la fe. En las sociedades actuales se dan otros fenómenos que dificultan el hecho de creer, tal como lo propone la fe católica. El ateísmo y la relativización del valor de todas las religiones avanzan en muchas partes del planeta. El secularismo erosiona la fe, siembra la duda, en lugar de abonar la alegría del creer. El auge del paradigma tecnocrático implanta una lógica contraria a la fe, que es una relación personal. La reducción emocional de la fe
produce una creencia subjetiva, normada por el propio sujeto, que se aleja de la lógica objetiva marcada por los contenidos de la fe cristiana. La cultura cientificista ya aludida tiende a negar la posibilidad de la relación personal con Dios y su capacidad de intervenir en la vida personal y la historia. La objetividad del credo y la estipulación de condiciones para la celebración de los sacramentos se entiende según una sensibilidad cultural en aumento, como una coacción de la libertad para creer según la propia conciencia, manejando una concepción insuficiente de la libertad que se pretende defender. Desde este tipo de premisas se produce un tipo de creencia o un modo de creer que no encaja en la concepción cristiana ni correlaciona con la práctica sacramental que la Iglesia propone. Fallos pastorales. En el periodo posterior al Vaticano II, también se han dado algunas actitudes generalizadas entre los fieles y los pastores que han debilitado, de hecho, la sana correspondencia entre fe y sacramentos. Así, en ocasiones se ha entendido la pastoral de la evangelización como si ésta no incluyera la pastoral sacramental, perdiendo así el equilibrio entre la palabra de Dios, evangelización y sacramentos. Otros no han captado que el primado de la caridad en la vida cristiana no implica un menosprecio de los sacramentos. Algunos pastores han centrado su misterio en la edificación comunitaria, descuidando el puesto decisivo de los sacramentos para tal fin en este empeño. En algunos lugares ha faltado una valoración teologal y un acompañamiento pastoral a la piedad católica popular para ayudarla a crecer en la fe y así alcanzar una iniciación cristiana plena y una participación sacramental frecuente. Por último, no pocos católicos se han hecho la idea de que la sustancia de la fe radica en vivir el Evangelio, despreciando lo ritual como ajeno al corazón del Evangelio y consecuentemente ignorando que los sacramentos impulsan y fortalecen la vivencia intensa del mismo Evangelio. Se apunta pues hacia la necesidad de una articulación adecuada de martiría, liturgia, diaconía y coinonia. Resultado: no pocas veces los agentes pastorales reciben la petición de la recepción de los sacramentos con grandes dudas sobre la fe y la intención de quienes lo demandan. Otros muchos creen que pueden vivir su fe con plenitud prescindiendo de la práctica sacramental, que consideran opcional y de libre disposición. Con acentos diversos pero muy extendidos, se da un peligro cierto, bien sea del ritualismo vacío de la fe por la falta de interioridad o por costumbres sociales y tradiciones, bien sea de una privatización de la fe reducida al espacio interior de la propia conciencia y sus sentimientos. En ambos casos se vulnera la reciprocidad entre fe y sacramentos. Finalidad del documento. Nos proponemos poner de relieve la esencial reciprocidad entre fe y sacramentos, mostrando la mutua implicación entre fe y sacramentos en la economía divina. De este modo esperamos contribuir a superar la fractura entre fe y sacramentos, allí donde se dé, en su doble vertiente, ya sea una fe que no sea consistente de su esencia sacramentalidad, ya sea una praxis sacramental realizada sin fe o cuyo vigor plantee serios interrogantes con relación a la fe y la intención fiducial que la práctica de los sacramentos requieren. En ambos casos, la práctica y la lógica sacramental situadas en el corazón de la Iglesia sufren una herida seria y preocupante. Estructura. Tomamos como punto de partida la índole sacramental de la economía divina, en la que se insertan tanto la fe como los sacramentos, elaborados una interrelación de la economía que incluye simultáneamente la economía divina en cuanto tal en su despliegue trinitario, cristológico, neumatológico, eclesial y dialogal. El puesto en la misma, así comprendida, de la fe y de los sacramentos, y la reciprocidad reinante entre fe y sacramentos que de ahí se deriva. Esta comprensión constituye el trasfondo teológico desde el que se aborda la problemática específica de la interrelación entre fe y sacramentos en cada uno de los sacramentos que se tratan posteriormente. Este capítulo ilustra que una celebración de un sacramento sin fe carece de un sentido por contradecir la lógica sacramental,
que vertebra la economía divina, que es constitutivamente dialogal. Seguidamente se desplegará la incidencia de la reciprocidad entre fe y sacramentos sobre algunos de los sacramentos más afectados pastoralmente por la crisis de esta reciprocidad, bien sea en su comprensión, bien sea en la praxis. Como los sacramentos de la iniciación cristiana, a la luz de la elucidación doctrinal del papel específico de la fe para la validez y la fructuosidad del sacramento, ofrecemos unos criterios para dilucidar cuál es la fe que se precisa para la celebración de cada uno de los sacramentos de la iniciación. En un paso ulterior, abordamos la interrelación entre fe y sacramentos. Para el caso del matrimonio, por su propia naturaleza nos detenemos en una cuestión que la reciprocidad entre fe y sacramentos no podía dejar de lado: la dilucidación de si la unión matrimonial entre bautizados no creyentes se ha de considerar sacramento. Se trata de un caso particular en el que verdaderamente se pone a prueba la articulación de la reciprocidad entre fe y sacramentos en la economía, tal y como sostiene en el capítulo segundo. Se finaliza con una breve conclusión en la que en un plano más general se retoma la reciprocidad entre fe y sacramentos en la economía sacramental. Carácter doctrinal. La intención del documento es claramente doctrinal. Se parte ciertamente de una problemática pastoral, diferenciada por cada uno de los sacramentos que se abordan. Sin embargo, no se pretende ofrecer pistas pastorales concretas ni aterrizadas para cada uno de ellos. Deseamos insistir en el puesto fundamental de la fe en la celebración de cada sacramento, sin dejar fuera la precisión doctrinal sobre el caso de la fe necesaria para la validez. De ahí se puede extraer algunos criterios generales orientativos para la acción pastoral, como hacemos al final del tratamiento de cada uno de los sacramentos considerados, pero sin desentender a detalles, ni mucho menor entrar en una causística o suplir el necesario discernimiento de cada caso particular. Selección. Somos conscientes de que la situación pastoral en torno a otros sacramentos, como la penitencia y la unción de enfermos, también padecen graves deficiencias. No pocas veces se acude a la participación plena en la Eucaristía sin conciencia alguna de la necesidad de una reconciliación previa con Dios y la comunidad eclesial, de la que nos hemos separado y a la que hemos dañado en su realidad del cuerpo visible de Cristo con nuestro pecado. Se da una disociación entre la unidad eucarística y la práctica de la reconciliación por parte de muchos fieles e incluso de algunos ministros ordenados, ignorando en la práctica de su fe cristiana la unidad armónica de todo el organismo sacramental de la Iglesia, donde no cabe elegir subjetivamente qué sacramentos consumir y cuáles preterir. También se vive con frecuencia la unción de los enfermos rodeada de elementos mágicos, como si fuera una especie de conjuro invocado a una intervención milagrosa de Dios o del Espíritu Divino, sin una relación personal con Cristo, Salvador de la persona, tanto de su cuerpo como de su alma. Los límites de extensión nos obligan a concentrarnos en aquellos sacramentos que conforman la iniciación cristiana y del matrimonio, todos ellos de una importancia excepcional para construir y fortalecer el cuerpo de Cristo, el modo como se abordan estos sacramentos, como también las alusiones aisladas al resto y el marco teológico general que se ofrecen, permitirán entonces extraer consecuencias para aquellos sacramentos que no podemos considerar monográficamente.